En el año 2000, Disney había planeado estrenar su primera película de terror destinada para un público maduro. Este fue un paso bastante grande para la compañía, ya que esperaban marcar el comienzo de una nueva era haciendo películas estrictamente para adultos. Junto con su habitual material familiar, por supuesto. Sobre el papel, fue una decisión inteligente. Disney era un nombre muy conocido mucho antes de que llegaran los años 90, pero eran reconocidos principalmente por su material animado, por lo que querían sorprender a la gente con conceptos más nuevos. Sin embargo, a pesar de la mentalidad esperanzadora del gigante corporativo, la ejecución de esta idea fue un desastre. Según la documentación, escrita por mi propia voluntad, Disney quería probar algo audaz con su icónica mascota, Mickey Mouse. No convirtiéndolo en el protagonista de la película, sino en el antagonista. Habían planeado que esta versión de Mickey fuera una especie de doppelganger, actuando más como una influencia que como una entidad física. Estoy seguro que claramente puedes ver las tonterías aquí. El comportamiento de Disney durante esta etapa fue muy arriesgado, pero de todos modos hicieron todo lo posible. Este proceso es comprensible. Si estás intentando presentar una nueva idea, debes dar una buena primera impresión. Sin embargo, los ejecutivos que lideraban el proyecto claramente no estaban pensando con claridad. Usar un personaje alegre como Mickey Mouse como villano es arriesgado, porque la mayoría de las veces la gente no lo toma en serio. Si se planeó que la película fuera cómica, entonces estoy seguro de que Mickey siendo un villano payaso habría sido aceptable, pero el producto final no fue una comedia en ningún sentido de la palabra. Retrocedamos hasta 1999, concretamente el 13 de agosto, cuando tuvo lugar una proyección de prueba de una película llamada Ruido Blanco. Se repartieron invitaciones a personas elegidas por el elenco y el equipo, hasta que el auditorio estuvo lleno. Varios familiares y amigos cercanos disfrutaron del resultado final de arduo esfuerzo y alguna que otra noche de insomnio. Esto fue muy importante para todos los involucrados en la producción de la película, por lo que querían una audiencia repleta. Sin embargo, como ya sabrás, el evento no salió según lo planeado. Hubo una proyección de la película y esa fue más que suficiente. Procediendo, citaré la documentación antes mencionada palabra por palabra. Personalmente, considero inútil intentar hacer un resumen de la situación. Todo lo descrito es exactamente lo que sucedió. Sin embargo, antes de comenzar a citar dicha documentación, quiero aclarar que el contenido de Ruido Blanco no será compartido. Pido disculpas si esperaba una descripción detallada, pero a medida que lea el resto de este artículo, comprenderá por qué no se puede transmitir la información. Afortunadamente, entre muchas comillas, recuerdo muy claramente los hechos. El siguiente es un extracto impreso del cuaderno que utilicé para documentar mi experiencia en el 99. Lea bajo su propio riesgo, ya que esto puede desencadenar a quienes padecen mala salud mental. Repercusiones de la proyección de prueba de Ruido Blanco. Después de que terminó la película, el auditorio quedó a oscuras y rápidamente quedó en silencio. La mayoría de nosotros estábamos en un fuerte estado de shock. Otros, comprensiblemente, se habían desmayado debido a los horrores que habían presenciado. Después de un momento de silencio, un evento impredecible sacudió a la audiencia hasta lo más profundo. En medio de los disturbios masivos, la puerta de la salida de emergencia cercana comenzó a abrirse. Su lenta progresión provocó una abrumadora sensación de pavor. Una vez más, nadie hizo ningún sonido. Parecía como si este temor fuera lo suficientemente fuerte como para frenar incluso la respuesta más silenciosa. Sin duda esto suena imposible, pero sabíamos que algo nos estaba silenciando a la fuerza y no dudó en manifestarse. Cuando la puerta llegó a la pared detrás de ella, una luz cálida envolvió el pasillo, conduciendo a lo que parecía un vacío. Fue en ese momento cuando una voz un tanto extraña salió por los parlantes, pidiendo a los espectadores que abandonaran el teatro debido a una emergencia eléctrica. A toda prisa, varias personas salieron corriendo del auditorio, temiendo a lo peor. A pesar de que tanta gente se fue, algunos de nosotros nos quedamos atrás, con la sensación de que algo andaba muy mal. ¿Por qué se transmitiría una alerta de emergencia a través de los parlantes conectados al proyector? Este pensamiento exacto provocó inquietud, y teníamos razón al sentirnos así. Una vez que la última persona cruzó la puerta, la luz envolvente desapareció en una fracción de segundo, seguida de un silencio que hacía que la respiración sonara como un lamento. Rompiendo el silencio, un débil sonido se hizo evidente desde fuera de la habitación. Aumentó de volumen, se acercó poco a poco a la puerta y empezó a sonar como una caja de música rota.
Un sonido espantoso, sin duda, pero su origen era mucho peor. Envuelto en la oscuridad, un disfraz de Mickey Mouse entró en la habitación y se quedó congelado frente a la puerta. Con la música ahora tremendamente alta, me tapé los oídos para amortiguar el sonido. Era difícil pensar con claridad, pero aún así intenté ver mejor la fuente del sonido. Al principio, pensé que era solo un imbécil que intentaba hacernos una broma. Sin embargo, cuanto más miraba, menos podía intentar explicar lo que estaba viendo. El traje era completamente blanco, como si lo hubieran repintado para parecerse a un fantasma. Su postura era desconcertante, aparentemente congelada en el tiempo, sin un solo movimiento o estremecimiento. Cuando procesé lo que podía ver, noté que la música cambiaba. Lo que una vez fue una colección de notas corruptas, se transformó sin problemas en sollozos y gritos. Era insoportable escucharlo, pero no podía hacer nada más que esperar. Nadie se atrevió a moverse, pero no es que hubiera nada más que hacer. La salida estaba siendo bloqueada por algo con intenciones desconocidas y ninguno de nosotros estaba dispuesto a moverse de sus asientos. Seguramente alguien vendría a ayudar eventualmente, así que simplemente esperamos. Sin embargo, a pesar de mi mentalidad esperanzada durante todo el caos, nadie vino. No podía decir cuánto tiempo había pasado. ¿Alrededor de 10 minutos? ¿30 minutos? ¿Una hora? El ruido constante hizo imposible considerar un plazo razonable. Sentí que me estaba volviendo loco, hasta que tuve una sensación aún más extraña. Al estar expuesto a esos gritos durante tanto tiempo, comencé a descubrir a quién pertenecían. Los clientes que desaparecieron en la luz nunca abandonaron el teatro, ¿verdad? Después de todo, no escuché ninguna puerta abrirse o cerrarse. Quizás, solo quizás, la luz era la puerta y el disfraz estaba al otro lado. Este pensamiento parecía demasiado extravagante para ser verdad, y esperaba que el ruido simplemente estuviera confundiendo mi cerebro, hasta que noté que el disfraz me miraba fijamente. Sin duda tenía razón en mi revelación y temí lo peor. Petrificado, esperaba que el disfraz se moviera hacia mí, pero no fue así. Simplemente me miró fijamente y, después de un tiempo, los lamentos se desvanecieron. Me descubrí los oídos, esperando escuchar a los otros clientes hacer algo, pero no pude escuchar nada en absoluto. Mi primer pensamiento fue el miedo a haberme quedado sordo, hasta que me di vuelta para ver cómo estaban todos y me encontré con más terror que antes. El auditorio estaba vacío. Me di vuelta, esperando ver que el disfraz permaneciera donde estaba, pero también desapareció. Comencé a entrar en pánico, incapaz de procesar la situación. Esta pesadilla se convirtió en algo mucho peor y yo fui el único allí que lo experimentó. Quería taparme la cara, pero no podía mover las manos, tampoco podía sentirlas. Mirando hacia abajo para ver el porqué, no vi nada. No vi mis manos, no vi mis brazos, ni mis piernas ni mis pies. Mi cuerpo había desaparecido. Miré hacia arriba y mi cuerpo quedó suspendido en el aire. El proyector se encendió y una masa palpitante de rostros unidos llenó la pantalla. Se parecían a los demás clientes, con los ojos moviéndose en direcciones aleatorias cada segundo. Ni un segundo después, mi cuerpo empezó a arañarse a sí mismo, arrancando carne de los huesos y arrancando terminaciones nerviosas como pelos encarnados. Intenté gritar pero no salió nada. Noté los rostros que me miraban ahora, transformándose en la forma de un traje blanco. Sin un segundo para procesar nada, el disfraz salió de la pantalla y envolvió mi cuerpo. No pude soportarlo más y me desmayé, despertándome en una cama de hospital sin apenas recordar el contenido de la película. En los meses siguientes, el suceso se convirtió en tan solo un rumor. Las víctimas comenzaron a mostrar su trauma una tras otra, lo que a menudo resultó en suicidios o casos de personas desaparecidas, mientras que los supervivientes conocidos probablemente fueron hospitalizados. Afortunadamente, hay personas que, al igual que yo, han aprendido a afrontar sus traumas y pérdidas, pero finalmente la injuria se sumó al daño. Debido a la falta de pruebas, aquella proyección fue calificada como histeria colectiva, y tanto Disney como el teatro negaron todo lo ocurrido. Además, nunca se hizo pública ninguna demanda contra Disney, probablemente debido a que fue silenciada, pero eso es teoría mía. En cuanto a la película en sí, no haga el esfuerzo de buscar pruebas reales. Se prohibieron las cámaras durante la proyección y las que había se confiscaron rápidamente antes de ingresar al auditorio. Toda la terrible experiencia fue prácticamente borrada de la historia, lo que resultó en nada más que recuerdos dolorosos para aquellos de nosotros que todavía estamos aquí para hablar.
En conclusión, Ruido Blanco se convirtió en una historia de fantasmas, sin evidencia sólida que respalde su existencia. Aquellos que lidiaron con su trauma intentaron correr la voz, pero fue tratado como una broma subida de tono. Esta dura realidad demostró que nada podía probar la existencia del evento, ni el costo que nos cobró. Tenemos que vivir siendo parte de una leyenda urbana, manteniendo nuestra presencia en privado para no terminar ridiculizados. Mientras que otros pueden disfrutar de las películas y programas actuales de Disney, cualquier mención de la corporación es un recordatorio inmediato de lo que ocurrió, y la imagen de Mickey Mouse se nos ha vuelto repugnante. Como puede ver, el evento se volvió increíblemente trastornado cerca del final. Si bien puede parecer improbable, los aspectos psicóticos del evento ocurrieron después de que caí en un estado de inconsciencia. La parte en la que describí la presencia del disfraz efectivamente sucedió, pero los efectos de su influencia fueron puramente el resultado de una pesadilla inducida por el estrés. Las imágenes de CCTV del auditorio revelaron la existencia del disfraz, pero los demás asistentes y yo nos habíamos desmayado por la agresión del ruido antes de que entrara a la sala. Curiosamente, las imágenes no me fueron reveladas hasta hace poco, cuando decidí empezar a cavar en la tumba de toda esta terrible experiencia. De alguna manera, percibí el disfraz mientras estaba inconsciente y lo documenté como si estuviera despierto para verlo. Sin embargo, los aspectos bastante caóticos de mi experiencia ocurrieron únicamente mientras estaba noqueado. El disfraz estuvo en el auditorio entre 10 y 15 minutos antes de salir. Las cámaras fuera de la habitación no pudieron verlo, y tampoco se pudo ver a las personas que salieron después de la alerta de emergencia. Desaparecieron por completo después de cruzar la puerta y nunca fueron encontrados. Ruido Blanco de Disney fue una experiencia inolvidable por las razones equivocadas, y las consecuencias convirtieron a Disney en un transgresor imperdonable.